Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Hoy vamos a tener una pausa en nuestro estudio de 1 de Pedro. Vamos a ver un mensaje especial. El día de hoy se conoce como Domingo de Ramos, ¿verdad? Y sé que de repente tiene un sentido muy religioso, ¿no? Ahorita que iba para mi casa, iba en una calle donde había unas ramas así, pusieron unos ramos así alrededor de la calle y dije, ¿y esto qué es? No, me imagino que es por lo de Domingo de Ramos, ¿no? Pero el significado de eso, ¿no? Tan importante, ¿no? Dios quiere llevarnos realmente a un entendimiento, ¿no? En su palabra, más que una religión o algo religioso o rituales. Quiere que entendamos, ¿verdad? El significado de las cosas que Él vino a hacer, ¿no? Y el día de hoy quiero que Mateo capítulo 21, vamos a estar meditando ahí, que este pasaje conocido como la entrada triunfal, ¿no? Que es donde sucede esto, donde la multitud pone ramos o ramas, ¿verdad?, a Jesús cuando entra a Jerusalén, ¿no? Por eso yo creo que se le conoce como el Domingo de Ramos. Pero ¿cuál es el significado de esto? Esta semana estamos celebrando, se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Una semana importante en la historia de la humanidad, ¿no? Y este domingo comienza con el domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, ¿verdad? ¿Por qué el Domingo de Ramos? Porque es cuando comienza esa semana y Jesús se presenta como el Mesías delante de los judíos como tal, ¿no? Jesús había dado testimonio, ¿no?, de muchas maneras, con sus enseñanzas, con sus señales, milagros, ¿no?, con todo lo que vino a hacer. Vino a dar testimonio de quién era el Mesías, ¿no? Muchos vieron, pero no lo reconocieron como el Mesías. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es una muestra muy clara de cómo Él pues se presenta como el Mesías. Sin embargo, el pueblo lo rechaza, ¿no? Vamos a recordar eso al final. Y el hombre sigue rechazándolo, ¿verdad? ¿Alguna vez te han preguntado, oye, ¿dónde Jesús dijo que Él era el Mesías? ¿Dónde Jesús dijo que Él era Dios? Probablemente no te he dicho eso. Realmente nunca vas a encontrar eso en la Biblia, ¿no? Así que Él diga, yo soy el Mesías, yo soy Dios. No, pero lo daba a entender y sobre todo lo vino a mostrar, ¿ok? Y este pasaje que lo vamos a ver es muy claro en eso, ¿no? Porque Jesús no quería simplemente llegar y decir, yo soy el Mesías. Él vino y demostró que era el Mesías, ¿verdad? Porque muchos vendrían diciendo que son el Mesías, ¿verdad? Jesús dijo, muchos van diciendo que son Cristo, pero son falsos Cristos, ¿verdad? Porque es muy fácil decir. Otra cosa es demostrarlo. Y Jesús primero vino a demostrar quién era, ¿ok? Y en ese pasaje empezamos a ver esto, en esta historia que se conoce como la entrada triunfal, ¿ok? Si estás por ahí, voy a leer los verso 1 al verso 11, vamos a ver toda esta porción y oramos, ¿ok? Dice así, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba de atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor. Nos permites despertar un día más, presenciar tu misericordia, saber que eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Señor, y cada día la necesitamos. Y aquí estamos, Señor. Ahora te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, aquel que inspiró esas palabras, Señor, nos hable el día de hoy, Señor, y nos guíe en toda la verdad, Señor. Por favor, muéstranos el significado tan importante de este pasaje, Señor, y danos entendimiento, Señor.
pero sobre todo danos unos corazones que podamos atender, Señor, lo que tú nos hables en obediencia, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que se iban acercando a Jerusalén, ¿no? Jesús cada vez estaba más cerca a Jerusalén. Y esto es interesante porque Jesús sabía a lo que iba a Jerusalén, ¿no? Él sabía que era la última semana, ¿okay? Lo importante para él. Este pasaje, déjame decir algo, mencionar algo. Este pasaje que encontramos aquí, lo encontramos en los 4 evangelios. Esta historia de la entrada triunfal, ¿no? Y eso es muy interesante porque pocos pasajes se repiten en los evangelios, en los 4 evangelios, ¿no? Y lo encontramos. Esto muestra la importancia de este pasaje, ¿ok? Dios quiere que entendamos el significado de lo que está sucediendo. ¿Por qué Jesús entró de esta manera? ¿Ok? Y lo primero que vemos es que aquí inicia un tiempo importante que es la última semana de Jesús, ¿no? Antes de ir a la cruz, y la última semana en Jerusalén, ¿ok? Él sabe que le espera una semana muy difícil y este es el primer día de la semana, ¿ok? Jesús sabe lo que va a suceder. Él ya hasta este momento 3 veces anunció a sus discípulos lo que iba a suceder, ¿ok? Que iba a ser arrestado, que iba a morir y que el tercer día iba a resucitar. 3 veces ya se lo dijo a los discípulos, pero realmente ellos aún no entienden del todo lo que está pasando, como veremos más adelante. Pero Jesús sabe que ha llegado el momento, ¿ok? Estamos a pocos días de la Pascua, ¿no? Y este es un tiempo muy importante. Va acercándose Jesús a Jerusalén, ¿no? Dice que vinieron a Betfagé, ¿no? Al Monte de los Olivos. Betfagé significa casa de higos, y probablemente estaba situada entre Betania y Jerusalén. Esos del lado sudeste del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Realmente Jesús estaba ya muy cerca de Jerusalén, ¿okay? Él sabe que va a entrar a Jerusalén, pero él tiene que cumplir esta profecía. Él tiene que entrar como dice la profecía, como leíamos ahorita lo vamos a ver. Entonces, él estando ahí, le pide eso a sus discípulos. Dice que estaban en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos es una colina que está al este de Jerusalén, al este del templo, que forma el lado oriente del valle. Ahorita vamos a ver por qué esto. Era un lugar muy importante porque había una profecía, aparte de esta, había una profecía de que el Mesías descendería en su venida por este monte, ¿no? Comúnmente esa profecía se refiere a la segunda venida de Jesús, su segundo regreso. Ahí vendrá por este monte, por el que llega aquí también, ¿ok? Y déjame leer la profecía, Zacarías 14 es la que nos dice así, Zacarías 14:4 dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, ¿no? Obviamente eso no sucedió aquí, eso sucederá en su segundo regreso, pero lo que vemos es que el Mesías llega por ese lado, ¿no? Y Jesús está llegando por precisamente el Monte de los Olivos. Acompáñame a Juan capítulo 12, vamos a ver el pasaje paralelo ahí, porque nos da una información importante, ¿ok? ¿En qué momento estaba situado esto? Juan 12, versículo 12, es donde está esa historia. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que han venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿no? Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Es este pasaje. Pero fíjate lo que dice el verso 12, el siguiente día, ¿no? Ahora acompáñame ahí mismo, pero en el verso 1, el capítulo 12, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, ¿ok? 6 días antes de la Pascua. Y entonces en el verso 12 nos dice al siguiente día. ¿Eso qué quiere decir? Que son 5 días antes de la Pascua, ¿estás de acuerdo? Esto sucede 5 días antes de la Pascua, nos ubica en el tiempo, ¿ok? Y realmente es el día domingo, porque la Pascua se sacrificaba la tarde del jueves para el viernes. Entonces el día domingo, Jesús el día sexto está en Betania el sábado, y el domingo está a punto de entrar a Jerusalén, ¿ok? Nos cita en el tiempo correcto. Por eso se celebra el domingo
como hoy domingo de Ramos, ¿no? Pero ese es el hecho de lo que sucede. Jesús está entrando, mostrando quién era como el Mesías, ¿ok? Entonces, ese momento es importante ver el tiempo de lo que estaba sucediendo ahí. 5 días antes de la Pascua. La Pascua era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos, ¿okay? De las más importantes. Tan importante que todos los judíos de cierta edad en adelante tenían que estar ahí. Tienen que estar ahí, venir ahí. No importa que vivieran donde vivieran, ellos tenían que venir a esa fiesta. Es una fiesta muy importante y tenemos que entender el contexto de la Pascua. Según el calendario judío, ese mismo domingo, fue el día 10º del mes de Nisan, ¿ok? Acompáñame a Éxodo, vamos a ver rápidamente esto, recordar algunas cosas de Éxodo para tratar de entender lo que Jesús está haciendo aquí. Éxodo capítulo 12, es cuando se instituye la Pascua a través de Moisés, ¿ok? Dios le dice cómo tienen que salir de Egipto, la manera en que Él va a liberarlos, ¿ok? De la esclavitud de Egipto, sacarlos de Egipto. ¿Recuerdas? Faraón no los quería dejar ir, ¿recuerdan la historia? Entonces les voy a mostrar cómo va a suceder esto, ¿ok? Éxodo 12, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Está marcando Dios el calendario de ellos y dice: aquí va a empezar, ¿ok? Para ustedes este es el calendario, será el principio de los meses este mes, ¿ok? Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Nos está dando información importante, ¿no? Lo primero que nos dice es el día, ¿ok? Ya nos dijo este va a ser el primer mes para ustedes, pero aquí nos dice que ellos tienen que tomar un cordero, apartar un cordero, ¿ok? Pero lo tienen que hacer ¿en qué día? En el día 10 de ese mes. En el día 10 de este mes. Tómese cada uno un cordero, según las familias, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis las cuentas sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto. Van a tomar un cordero y el animal tiene que ser sin defecto, ¿ok? Ningún defecto tenía que tener, no tenía que estar enfermo, nada, sin defecto. Macho de 1 año, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás, dice, hasta el día, ¿qué día? 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esas tardes del jueves y el viernes, ¿ok? Entonces, checando nada más esto en Éxodo, ellos tenían que tomar este cordero de la Pascua el día 10, ¿ok? Tenerlo ahí guardado durante 4 días, hasta el día 14, para entonces sacrificarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Durante ese periodo, esos 4 días, ¿no?, ellos tenían que estar viendo que el animal estuviera sano. Porque el primer día lo podían tener ahí y lo podían ver bien, pero ¿qué tal si traía algo enfermo, alguna enfermedad que después se manifestara? Tenían que tenerlo ahí durante 4 días examinándolo, que no tuviera manchas, sin defecto, sano totalmente para el sacrificio, ¿ok? Hasta el día 14 lo iban a tomar y lo iban a inmolar, lo iban a sacrificar, ¿no? Para hacer toda la expiación, pero en ese momento era lo de derramar la sangre en los dinteles de las puertas, etcétera. Ya conoces la Pascua. Si no, lee todo el Éxodo 12, no nos da tiempo de leerlo. Pero es muy interesante porque Jesús precisamente, ¿no?, es presentado de esta manera ese día, el día 10, ¿ok? Entonces el propósito de apartar el cordero durante esos días era para inspeccionarlo, para poder cerciorarse que era sin mancha, sin defecto. Y es así, en los próximos días Jesús, como el Cordero de Dios, sería inspeccionado por miles de judíos en Jerusalén. Durante toda esa semana, por eso es una semana importante. Nosotros lo conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Para muchos de nosotros es como días de asueto, ¿no? Días de playa, días de descanso, ¿no? Bueno, estás aquí, creo que no. Pero lo vemos así, pero para nosotros como creyentes tiene un significado mucho mayor que eso. Fue esa semana donde Jesús, como el Cordero de Dios, se presenta, ¿te das cuenta? Y toda esa semana es inspeccionado, como te decía, por los judíos. Te invito a leerlo en casa y durante la semana hacer eso, va a ser un buen ejercicio. Estás meditando y leyendo esos pasajes después de la entrada triunfal, todo cómo fue, cómo los evangelios nos narran, ¿no?, cómo Jesús estuvo esa semana en Jerusalén. Y te das cuenta que estaban ahí los fariseos, los escribas, ¿no?, los sacerdotes,
y lo estaban cuestionando, ¿verdad? Lo estaban preguntando, o sea, lo estaban inspeccionando sin darse cuenta. Ellos buscaban algo en que cayera Jesús, ¿verdad? Estaban buscando a ver en qué fallaba. ¿Recuerdas? Muchas cosas le preguntaban para tentarle, para ver en qué error cometía. Sin darse cuenta estaban cumpliendo eso, estaban inspeccionando al Cordero de Dios. ¿Ok? Pero era necesario que se presentara de esta manera. Antes de entrar a Jerusalén, lo que vemos ahora aquí en el texto es que Jesús envía a 2 de sus discípulos para preparar su entrada, ¿no? Y las instrucciones de Jesús fueron muy claras, ¿no? Tenían que ir por un asno, un burro, ¿no? No un caballo, ¿no? ¿Por qué? Porque un caballo representa la guerra, pero el burro, de acuerdo a la profecía, representaba mansedumbre, humildad, ¿verdad? Jesús vino a hacer eso, servicio, vino a servir. Entonces el modelo que Dios presenta de un rey es el de una persona mansa y humilde. Así Jesús se presentó. Realmente este no es el tipo de rey que los judíos estaban esperando, pero fue lo que Dios proveyó, lo que Dios envió, lo que realmente el hombre necesitaba. Porque Jesús vino como el príncipe de paz, ¿verdad? Así es como se presenta. Ahora bien, Mateo nos dice que Jesús le dijo que van a hallar una asna atada y a un pollino con ella, ¿no? Dice, atar y tráeme los dos. Marcos solo habla de uno, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué dos? ¿Por qué uno? Bueno, realmente Mateo no lo dice, pero Marcos dice algo importante. Dice que este animal no debe de haber sido montado por nadie. Nadie tiene que haberlo montado. Y esto tiene cierta importancia, ¿ok? Seguramente es por esto que la asna viene con el pollino, o sea, viene con el animal, posiblemente su cría. Y siendo un animal que no ha sido montado, quiere decir que es un animal que no ha sido domado, domesticado, ¿ok? Es un animal, digámoslo así, salvaje. No cualquiera puede subirse. Alguien tenía que haberlo empezado a entrenar, subirse, a entrenar. Entonces nos muestra que aún tienen que llevar a la mamá para que él pueda ir, porque era muy difícil que él se lo llevaran solo. Entonces por eso llevan a la mamá en ese sentido. Pero lo que nos muestra es eso, es un animal que no ha sido montado, que no ha sido domado, un animal salvaje, ¿no? Ahora piensa en esto, lo que va a suceder. En medio de toda esa multitud, ¿no? Y como vamos a ver, una multitud que está entusiasmada, un animal así, en ese sentido, indomado, solo podría permanecer tranquilo bajo las manos de aquel que tiene autoridad sobre la naturaleza, ¿verdad? El Mesías. Es una muestra más de mostrar que Jesús era el Mesías, no era cualquier persona. No cualquier persona se iba a subir un animal así. Y viendo tanta gente, el animal no iba a estar tan tranquilo, ¿me explico? Era Jesús quien venía sobre ese animal. Qué increíble este animal. Dios lo había creado con este fin, con ese único propósito, cargar al Mesías en su entrada a Jerusalén. Por último, Jesús le dice que si alguien los cuestiona, ¿no? Solo les digan que el Señor lo necesita, que después lo van a enviar, lo van a devolver, ¿no? Y eso nos muestra algo más. Jesús, estando en esa tierra, vivió de lo prestado, ¿verdad? Hasta su tumba fue prestada, ¿no es así? Este mundo era suyo, pero Él nos enseña a no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, ¿ok? Ahora no estoy diciendo que entonces vivamos prestado, ¿verdad? Vamos a vivir de lo prestado, solamente pedimos prestado, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque aún Jesús les dijo, lo vamos a devolver, ¿ok? Qué importante es devolver lo que nos prestan, ¿no es así? Hasta el Señor sabía eso. Entonces, si has vivido lo prestado, yo te animo a que ya empieces a devolverlo, ¿ok? Tienes que devolverlo, ¿sí? Pero bueno, Jesús sabe que está ocurriendo todo esto. Algunos se preguntan, ¿Jesús lo tenía listo? ¿Jesús ya había hablado con esa persona para que decirlo, oye, van a venir por el burro, etcétera, etcétera? Pues no, realmente no. O sea, realmente eso estaba en la profecía, en la historia, tenía que ocurrir de esta manera, ¿ok? Pero Jesús sabe que va a entrar a Jerusalén y es importante entrar de esta manera. Vamos a ver qué sucede, verso 4. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa es la profecía, ¿no? Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese esto,
¿Quién es el profeta? Es el profeta Zacarías nuevamente. Zacarías 9, verso 9. Seguramente lo tienes anotado ahí en las referencias en tu Biblia. Que dice así, déjame leerlo. Algunos mencionan que la primera parte es de Isaías. Sí, también Isaías dice algo muy similar. Pero en sí el contexto, ¿no? Y de lo que vemos y de acuerdo al versículo es más Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Fíjate lo que dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está hablando del pueblo de Israel. Se tienen que alegrarse, tienen que jubilarse. ¿Por qué? Dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Justo, ¿y cómo? Y salvador, ¿te das cuenta? He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pero lo importante era esto, porque iba a haber alegría y gozo en ellos, porque vendría el Salvador, su Salvador. El Mesías, está hablando del Mesías. El pueblo de Israel entendía y la mayoría de ellos sabían y conocían esta profecía. Los escribas, los fariseos, claro que la conocían muy bien y sabían su significado, sabían que está hablando del Mesías, que vendría a salvarles. Jesús sabía que en su venida tenían que cumplirse muchas profecías acerca de él. Profecías que se habían hecho cientos de años atrás. Y una de estas tan importante era esta, Zacarías 9:9, porque Jesús tenía que manifestarse como el Mesías. Cuando Jesús de una forma deliberada entra de esta manera en Jerusalén, Él está diciendo a viva voz, yo soy el Mesías, yo soy su Salvador. ¿Se dan cuenta? Yo soy el Rey. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y no es que Jesús como hombre haya preparado todo para que esto sucediera y fuera reconocido como el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque al final lo van a rechazar como Mesías. Esta profecía debía cumplirse. ¿Por qué? Porque está en el plan de Dios. Esa era la voluntad del Padre. Y Jesús muchas veces dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y parte de esa voluntad era entrar en Jerusalén sobre un pollino. ¿Se das cuenta? Un hijo de asna. Así que Jesús no hace esto para que los israelitas se convenzan de quién es Jesús, de que Él es el Mesías, sino para que más adelante puedan ver la magnitud de su rechazo. Pero es muy interesante lo que sucede. Muy interesante tanto la reacción de los discípulos como la reacción de la gente. Fíjate lo que dice el verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Los discípulos me encanta porque aún sin mucho entendimiento de lo que estaba haciendo, lo que estaba sucediendo, claro, seguramente conocían la profecía, entendían que Jesús iba a hacer eso. Pedro ya había declarado quién era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Pero todavía no había mucho entendimiento de lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, me encanta porque ellos son obedientes a lo que Jesús les dijo. Los discípulos hubieran dicho, ¿cómo vamos a ir por un burro así? No lo traemos nada más y salen, el Señor lo necesita y al rato te lo traemos. O sea, pues ¿cómo crees? Pues no, ellos obedecieron lo que Jesús les dijo, ¿no? Y eso nos recuerda como cristianos, que es una forma de decir que somos discípulos de Jesús, discípulos de Cristo, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Imagínate si ellos no hubieran obedecido a esto, Jesús no hubiera entrado de esta manera, no hubiera mostrado que era el Mesías, no se hubiera cumplido esta profecía, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que ser obedientes a todo lo que Dios nos habla y nos enseña como discípulos. A veces lo que Dios nos pide puede sonar ilógico, irracional, como ir por un burro, ¿no? Y traerlo para que se siente él, ¿no? Pero si Dios nos lo está diciendo, tenemos que ser obedientes, ¿ok? Y no solo eso, fíjate lo que hacen ellos, hacen un acto adoran a Jesús en el sentido de que son obedientes, pero también un acto de adoración en lo que hacen a continuación. Dice que ponen sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara, ¿no? Este acto de poner los mantos sobre el pollino para que Él se siente es un acto de reconocimiento. Aún te decía en su ignorancia, ellos están entendiendo un poco, ok, eres el Mesías. Es un acto de lealtad, ok. Están sirviendo a Cristo. Los discípulos, palomita, ¿verdad? Van bien.
sin mucho entendimiento, pero están confiando, están obedeciendo. Vamos a ver a la multitud, verso 8. Y la multitud que era muy numerosa, subraya eso, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta es la actitud de la multitud, ¿no? Cuando ven entrar a Jesús. Recordemos el tiempo. La Pascua está cerca. La parca. O sea, no. Cruz, cruz. Creo que me hace falta dormir. No es cierto. La Pascua estaba cerca. ¿Okay? Es muy importante, es un tiempo muy importante. Una de las 3 fiestas más importantes, se decía, donde todo judío de determinada edad en adelante tenía que estar presente. Por lo tanto, había miles de personas en esa semana en Jerusalén. ¿Okay? Según el historiador Josefo, en esa época, en ese momento, en ese tiempo, durante la Pascua se sacrificaban aproximadamente 256,000 corderos. 256,000 corderos. Ahora, se calculaba que cada cordero era por lo menos para 10 personas. Haz la cuenta. 256,000 por 10, 2,5 millones. Se calculaba que esa era la cantidad de personas que estaba en Jerusalén en ese momento. Muchísimos judíos. ¿No es así? Mucha gente. ¿Ok? Y al leer esa historia, si la leemos nada más así, sin entender el contexto, podremos imaginar que pues hay unas cuantas decenas de personas, unas 30, 40, 50, ¿no? Quizás cientos de personas, pero no, probablemente eran miles de personas las que estaban alabando a Jesús en este momento, en la entrega triunfal. Viendo a Jesús. Ya era conocido Jesús. Ya muchas personas lo vieron predicando, lo vieron hacer milagros. Muchos de ellos vieron sus señales, dijeron: es el Mesías. Sí, yo creo que es el Mesías. Y ahora lo ven entrando en el pollino, dijeron: es el Mesías. Miles de personas. Muchos no conocían a Jesús porque venían de fuera. Lo empiezan a ver y empiezan a adorar a Jesús de esta manera. Ahora, durante gran parte del ministerio de Jesús, Él fue despreciado, Él fue desechado entre los hombres, ¿verdad? Así estaba escrito, eso sucedió. En los evangelios vemos a menudo cómo las multitudes adoraban y le seguían, pero por motivos incorrectos. Lo adoraban, lo seguían por lo que Él podía darles, lo que podían obtener de Él. Pero la mayoría le rechazaba cuando se trataba de hacer un compromiso con Jesús. ¿Verdad? Como muchos el día de hoy. Pero este día, esta multitud y sus seguidores honraron a Jesús. Ellos usaron sus ropas, sus mantos como una silla de montar para Jesús. La multitud echaban sus ropas al suelo como una especie de alfombra, una alfombra roja, digámoslo así, para que pasara el pollino. Todo esto fue un elogio muy generoso para Jesús. Muchos cortaban ramas para ponerlas igual, como una alfombra, para que pasara, reconociendo quién era. Las ramas de los árboles eran un símbolo de victoria. Y esa era la manera en que los judíos estaban acostumbrados a recibir a sus reyes, a su realeza. Por lo tanto, es un reconocimiento público del reino de Jesús. Además, lo que clamaban, lo que le gritaban. O sea, el pueblo estaba entendiendo esa imagen, ¿verdad? Vieron a Jesús y dijeron: Hosana, Hijo de David, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Claramente indica que Jesús estaba siendo reconocido como el Mesías. Qué increíble, ¿no? Así. Llegamos hasta aquí y puedes leer esto y puedes decir: wow, por fin. Si no conoces lo demás, decir por fin, hasta que lo reconocieron, hasta que vieron que era el Mesías. Ahora todos están gritando el Mesías, ¿verdad? Lo increíble de esto es que unos días más adelante esta multitud va a estar gritando: crucifícale. ¿Por qué? Porque ahorita vemos a la gente viéndolo, aplaudiéndole, poniéndole las ramas y el Mesías, ha llegado el Mesías, y dentro de 5 días van a estar diciendo: crucifícale a Pilato.
Bueno, vamos a hablar más de eso adelante. Ellos no entendieron realmente quién era Jesús y quién era el Mesías. Y eso va a ser parte de nuestra enseñanza el día de hoy. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocer quién es, lo que ha venido a hacer por nosotros también. Mucha gente aún no entiende, que dicen cristianos, se dicen seguidores de Jesús y no entienden quién es Jesús y lo que vino a hacer por ellos. Fíjate a qué grado. Hosana, gritaban, Hosana. Esta palabra significa, es hebrea, significa sálvanos ahora. ¿Qué significa la palabra Hosana? ¿La has cantado alguna vez? ¿Sabes qué significa sálvanos ahora? A lo mejor no, ya lo sabes. Entendimiento, ¿ok? Y esta frase, como lo que dice a continuación, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una cita del Salmo 118. Acompáñame ahí, Salmo 118. Nada más leerlo, versos 25 y 26. Ya me quedé con la parca en la cabeza. Puede ser. Salmo 118, 25, verso 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa es la frase que están cantando. ¿Por qué cantan esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué en este preciso momento empiezan a decir Hosana? O sea, no fue como que se les ocurrió, o sea, entendieron qué estaba pasando y sabían a lo que se refería. Ahora, este salmo es muy interesante. Este salmo se encuentra en un grupo de salmos que se le conoce como Jalel, el grupo de salmos del 113 al 118, y eran salmos que se cantaban en la época de la Pascua. En cada Pascua eran salmos que tenían muy presente los judíos por el significado de esos salmos. Y ese salmo que están reconociendo y están diciendo Hosana, ¿ok? Es interesante porque la esperanza precisamente del reino de David también era muy alta en esa época de la Pascua. O sea, los judíos tenían en su mente esta imagen, ¿no?, de los salmos y del que iba a venir en ese momento. Entonces ven a Jesús entrar y inmediatamente su mente se conecta y dicen, ahí está el Mesías. ¿Se dan cuenta? El esperado Mesías. Así lo están recibiendo ellos, así lo están viendo ellos. ¿Ok? Hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Esto nos recuerda el pacto que Dios hizo con David precisamente, ¿no? Déjame recordarlo, 2 Samuel también, 2 Samuel capítulo 7. Cuando David quiere hacerle un templo a Dios, una casa, ¿recuerdas? Y Dios le dice, no, tú no vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa a ti. Y le dice esto, déjame recordarlo rápidamente, 2 Samuel 7, verso 12. 2 Samuel 7, 12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, Jesús le está diciendo, el Señor le está diciendo esto a David, cuando ya mueras, voy a hacer esto. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, un descendiente tuyo, de tu familia, el cual, dice, procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Sabemos que el que continuó en el reino después de David fue su hijo Salomón, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Fue su hijo Salomón. Pero realmente el reino ya no continuó de esa manera, porque después de Salomón vino la división del reino y se perdió eso. Y después se concluyó el reino, ¿no? En el cautiverio babilónico fueron llevados cautivos y se acabó la monarquía en Israel. Se conoce la historia de Israel. Ya cuando regresan, en tiempos de Esdras y Nehemías, a reconstruir la ciudad y el muro y el templo, ya no hay monarquía, ya no hay reyes. Se acaban los reyes. Hasta que llega el Rey de Reyes, Jesucristo, el Mesías. Entonces, esta profecía apuntaba, más que a Salomón, apuntaba a Jesús, el Mesías, el que iba a venir. Él edificará casa a mi nombre, verso 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. ¿Te das cuenta? El trono de Israel humanamente no fue para siempre. Está hablando del Mesías. Ese es el pacto que Dios hace con David. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y él si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Te das cuenta? Esa profecía, este pacto que Dios hace con David, y tiene que ver con su descendiente. Por eso el pueblo ve a Jesús y le grita: Hosana al hijo de David. Jesús venía precisamente del linaje de David, ¿verdad? Y era importante eso, el Mesías vendría de ese linaje. No vendría del linaje de Aarón, sacerdocio, de los levitas, no, vendría de Judá, del linaje de David. Y si tú pones atención en las dos genealogías de Jesús, tanto de su padre como su madre, viene de linaje de David. Porque es Jesús el Mesías. El apóstol Pablo, cuando empieza su libro en Romanos capítulo 1, está hablando del Evangelio de Jesucristo y empieza a explicar esto y habla de esto, como buen judío lo entendía, y lo entendió así. Déjame leerlo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Te das cuenta? El linaje de David era el Mesías. Por eso la gente, cuando lo ve, los judíos lo ven entrar en este pollino, sentado en él, lo reconocen y dicen: Hosana, sálvanos ahora, hijo de David, el Mesías, el Salvador. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo? Eso es lo que están diciendo ellos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La Pascua celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La esperanza de los judíos de una liberación romana estaba más cercana en ese momento. O sea, fíjate lo que ellos estaban pensando. La multitud esperaba que Jesús estableciera inmediatamente el reino terrenal prometido de Israel en el Antiguo Testamento. Su mente estaba en las cosas de aquí. ¿Se dan cuenta? Aunque originalmente la palabra Hosana era un grito de socorro, de auxilio, sálvanos ahora, sálvanos, esta expresión llegó a ser una exclamación de alabanza, algo como viva el rey, Hosana, pero realmente era una exclamación de Señor, sálvanos. Recordando un poco la historia de Pedro con Jesús en el mar, ¿recuerdas? Cuando Jesús va caminando en el mar y Jesús le dice: ven. Empieza a caminar y de repente empieza a hundirse y que le grita: Señor, sálvame. O sea, esa es la expresión: Señor, sálvanos, sálvanos ahora. Pero se perdió ese sentido. Como una exclamación de ¡viva el rey, Hosana! Era la expresión apropiada para reconocer a Jesús como el Mesías, como el que venía en el nombre del Señor. El problema es que los judíos dejaron el verdadero significado, que era más un grito de ayuda y de auxilio. Reconocer como ha llegado el que vino a ayudarnos. Y Jesús ya les había mostrado eso. Ahorita que estamos teniendo muy fresco esto del Evangelio de Mateo, lo estamos estudiando los miércoles, te animo a que nos acompañes. Está muy fresco eso en nuestro estudio y podemos ver cómo Jesús una y otra vez manifestó y a través de sus predicaciones, de sus enseñanzas, de sus milagros, señales, mostró quién era. Él era el Mesías. Pero no el Mesías que esperaba realmente el pueblo de Israel. Como te decía, en menos de una semana, esos hombres estaban gritando: crucifícale. ¿Por qué? Porque su adoración no se basaba en lo que Dios les dijo, en lo que Dios estaba manifestando, en lo que Dios les pedía, sino simplemente en lo que ellos querían de Dios. ¿Ok? Y tenemos que tener cuidado con eso. Necesitamos, te decía hace un rato, conocer a Jesús, entender lo que Él vino a hacer y lo que aún está haciendo por nosotros el día de hoy. Entender su plan en cada uno de nosotros, su propósito, su voluntad. Buscar a Jesús solamente por eso, por lo que Él me pueda dar, nos va a distraer de lo que Él vino a hacer realmente por nosotros. Adorar a Dios realmente de corazón, entendiendo lo que estamos haciendo realmente como iglesia. Simplemente un ejemplo, cuando cantamos alabanzas a Dios. Y es bueno, no estoy en contra de eso, es bueno, cantamos alabanza a Dios. Muchas veces al cantar nos da paz, nos sentimos bien, ¿verdad? Nos ayuda, pero sabemos que las alabanzas son más para Él que para nosotros, ¿no?
y le cantamos a Él. Pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que estás cantando? ¿Realmente? ¿Y lo estás haciendo de corazón? Porque haz de cuenta, esta gente estaba así, Hosana, pero sin entendimiento de lo que estaban haciendo. Cantamos ahorita eso, hoy te rindo mi ser. ¿Entiendes qué significa eso? ¿En verdad? ¿En verdad estás dispuesto a rendir tu ser al Señor? Te doy mi corazón. ¿En verdad? O ya nada más es Hosana. ¿O realmente estás entendiendo, Señor? Porque si lo estás entendiendo, llegando a esa frase, mejor no dices nada. O sea, es un compromiso, ¿te das cuenta? Simplemente eso, una canción. Pero Dios la está escuchando. Y conoce las motivaciones de nuestros corazones. Y quizás sabe que eso que estás cantando no está en tu corazón. Está en la pantalla, pero en tu corazón no está. ¿Sí se dan cuenta? Haz con mi vida lo que quieras tú. Hace mucho no la cantamos. Vamos a cantarla. Pronto, a ver quién la canta. O sea, piensa eso. Haz con mi vida lo que quieras tú. Estás cediendo tus derechos. Mi vida no me pertenece, te pertenece a ti. Eso es el evangelio, ¿no es así? ¿Estás dispuesto? Estos hombres gritaban sin entender, Hosana, ¿no? Esa fue la diferencia del por qué en ese momento lo están recibiendo así y días más adelante, crucifícalo, no nos importa, él no es nuestro Mesías. Increíble, ¿no? Recordaba ahorita esa historia en Juan 8 donde Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y los hará libres. ¿Te acuerdas la historia? Juan 8. Y se ofenden. ¿Libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Jesús dice, si el Hijo no los libertare, pues no serán libres. Somos hijos de Abraham. Y empieza una discusión fuerte. Esos judíos que habían creído en Él, al final terminan queriendo apedrear a Jesús y matarlo. ¿Te das cuenta cómo es la multitud? Y el hombre sigue siendo igual. Un día puede estar adorando a Jesús diciendo, te rindo mi ser, el día siguiente no me importa Jesús. Cuando Jesús se empieza a meter en tu vida, ahí no me importa, crucifícale, yo no lo quiero. ¿Es el Jesús que estás siguiendo? ¿O es el Jesús que realmente puedes decir, Señor, sálvame? Día a día, Señor, sana, sálvame, necesito tu ayuda. Me estoy muriendo en mi pecado, ayúdame, Señor. ¿Ves la diferencia? Los judíos solo vieron a Jesús como un salvador político, nacional, no como un salvador espiritual. Esta multitud al gritar, salva ahora, quizás tenía en mente una salvación, pero no salvación que Jesús tenía o traería a este momento. La salvación para ellos era una salvación política que los iba a liberar de Roma, los cuales eran oprimidos por Roma. Entonces la expectativa que los judíos tenían sobre Jesús pues no era correcta. Ellos esperaban que Jesús viniera a salvarlos del yugo romano, pero Jesús vino a hacer algo superior, ¿verdad? Ellos esperaban que Jesús derrotara a los romanos, que libertara a la nación de Israel, pero ese no era el plan de Dios. Jesús venía a morir por el pecado del hombre, ¿verdad? Regresando al texto, es interesante que esta fue la única ocasión en la que Jesús permitió una adoración, una demostración pública de adoración hacia su persona. La única vez. Y lo hizo creo que por dos razones. La primera, obviamente el cumplimiento de esta profecía tenía que cumplirse tal como estaba, pero la segunda era tan importante, era realmente incitar a estos líderes judíos a actuar en su contra. ¿Por qué digo esto? Porque realmente más adelante, si quieres acompáñame al capítulo 26, los judíos, los sacerdotes, están planeando asesinarlo.
Fíjate lo que dice verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ya están decididos, vamos a arrestarlo y lo vamos a matar. Pero decían, verso 5, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿No durante qué fiesta? La Pascua. ¿Qué dicen? Vamos a matarlo, pero dejen que pase la Pascua. Dejen que pase la Pascua para que ya se hayan ido muchas a sus casas y no se haga alboroto, ¿no? Porque vieron lo que Jesús provocó, ¿te das cuenta? ¿Pero qué creen? Ese es el plan de ellos. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Jesús tendría que morir en la Pascua. Porque Él es el Cordero de Dios, ¿te das cuenta? Que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús hace esto de alguna manera provocando a que suceda el plan de Dios. ¿Ok? Vamos a ver la parte final, verso 10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Qué increíble, la gente está conmovida, dice el texto, preguntando quién es este. Ya adentro, en Jerusalén, va entrando, lo reciben, pero ya en la ciudad, habla de eso, la gente que estaba ya en la ciudad está conmovida. La palabra conmover significa agitar, sacudir, temblar. O sea, Jesús provocó esto. La gente está así, agitada. ¿Quién es este? ¿Por qué llegó así? O sea, están entendiendo. Muchos de ellos nunca habían visto a Jesús. Venían de fuera de Jerusalén. Aunque Jesús visitó muchos lugares, muchos de ellos no lo habían visto. ¿Quién es este? Preguntan. Conmovidos, agitados. No sabemos quién es este. ¿Qué pregunta es esa? Y esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos y poder contestar por medio de la Escritura. ¿Quién es este? ¿Quién es? La semana pasada, ¿te acuerdas? Veíamos eso. Ya pasó aquí. Mateo 16. Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Recuerdas? Pues unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta. ¿Y ustedes? Es más importante, ustedes, tú. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo logró sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Y es la respuesta a esa pregunta, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tipo de Salvador es Jesús para ti? ¿Me explico? ¿Quién es Jesús? ¿El que puede resolver tu problema marital? ¿El que puede resolver tu divorcio? ¿O aquel que vino a morir por tus pecados en la cruz? ¿Quién es Jesús? La gente decía, pues es Jesús el profeta de Nazaret. Antes dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Ya lo empiezan a reconocer, pero como, pues un profeta. A ver, ¿no que era el Mesías? ¿No lo ven? Viene con el Mesías ahora que es un profeta. ¿Quién es Jesús? Haz esa pregunta. Porque la respuesta a esa pregunta es la que va a marcar tu vida. ¿Recuerdas al apóstol Pablo en el camino a Damasco? Fariseo, Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, se encuentra a Jesús, ve la gloria de Cristo y queda ciego, ¿recuerdas? ¿Y qué puede decir Pablo? Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Quién eres? Pablo, más adelante en Filipenses 3 dice, aún no lo conozco por completo, ¿verdad? Pero una cosa hago, a fin de conocerle. Y esa es nuestra vida como cristianos. Siguiendo a Cristo, conociéndole cada día. Y contestando cada día esa pregunta, ¿quién es para mí Jesús? Así fue como llegó Jesús. Para los romanos esta no era una entrada triunfal. ¿Por qué? Porque para Roma, para ellos los gentiles, en este caso los romanos, una entrada triunfal de un general romano era todo un espectáculo en el cual había un desfile
desfilaba él y detrás de él venían sus cautivos de guerra. Pero la entrada triunfal de Jesús no fue ostentosa. No fue de esa manera, no fue aparatosa, como las entradas triunfales de los romanos. Pero fue triunfal. Porque Jesús estaba presentando como el Mesías, el Rey que Dios había ungido, el Salvador de Israel. Pero su conquista no era militar, sino espiritual. Porque Jesús vino a triunfar sobre el pecado, primeramente. Ni siquiera los discípulos, te decía al principio, parecían entender el significado de esta entrada triunfal. ¿Por qué digo esto? Ve lo que dice Juan 12:16. Es esa parte, en Juan 12. Estas cosas, ¿y quién está escribiendo esto? Juan, uno de los discípulos. O sea, es muy honesto Juan diciendo, fíjate, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, ¿no? Juan dice, ni por aquí nos pasaba qué estaba pasando con Jesús. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que de las que habían hecho. Entonces, no entendían, pero fueron obedientes y después les fue revelado si es el Mesías, es Jesús. Recuerda, en menos de una semana esta gente va a estar gritando, crucifícale. Jesús conocía el vacío de esta alabanza de esos hombres. Jesús entró, como vimos, en un pollino, como decía la profecía, mostrando humildad, mansedumbre, pero hay otra profecía que leíamos también. Él vendrá por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez a Israel, va a ser muy diferente. Jesús vendrá en gloria, no en humildad. Será una escena de victoria total cuando venga a derrotar a sus enemigos y establecer su reino. Déjame leer esto, Apocalipsis 19, verso 11, anótalo ahí en tu Biblia. Apocalipsis 19, 11, habla de eso. Entonces vi el cielo abierto, Juan, escribe esto, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Así va a regresar Jesús, ¿te das cuenta? La primera profecía se cumplió. Vino montado en un pollino. La segunda vendrá en un caballo blanco. ¿Te das cuenta? Victorioso, pero también justo. El gran problema de los judíos fue que rechazaron a Jesús porque Él no cumplió sus expectativas. Ellos querían un rey que los libertara, ¿recuerdas? De la opresión romana. Un libertador terrenal. Ellos solo veían el aquí y ahora. Amaban más su vida aquí, en esa tierra, que la eternidad. Por eso no entendieron lo que Jesús vino a hacer primero. Y muchos siguen viendo a Jesús de esta forma y gritando Hosana, Hosana, pero no saben ni de qué. Sálvanos, pero ¿de qué? Creo que es día de considerar una vez más quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas. Él vino a cumplir el plan de redención del Padre. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Si solo estás esperando que Jesús te libre de tu problema económico, de tu enfermedad, entonces lo estás viendo como lo vieron los judíos de su tiempo, como un libertador terrenal. Jesús es más que eso. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Esta semana estamos recordando esto. Empieza aquí. Recordamos que Él en la tarde, el jueves y viernes, será arrestado, será crucificado el viernes. El tercer día, el domingo, resucitará. Es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero primeramente pensemos en esto. ¿Cómo estamos viendo a Jesús? ¿Cómo lo percibimos? ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús vino y murió en una cruz resolviendo el principal problema del hombre. Muerte eterna. Jesús vino a darnos vida eterna y eso es lo que anuncia su entrada a Jerusalén. Yo soy el Mesías. Es lo que recordamos nosotros el día de hoy. Más que vacaciones, más que ramas en la calle, estamos recordando
Jesús es el Salvador del mundo. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y gracias por bendecirnos con ella. Gracias por lo que nos hablaste hoy, Señor. Quiero pedirte, Señor, en primer lugar, por aquellos que el día de hoy están escuchando este mensaje de salvación. Que para ellos es la primera vez que escuchan que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, que vino a morir por nuestros pecados, Señor. Te pido por ellos, Señor, que tú pongas fe en sus corazones para creerlo y que puedan ser salvos y que puedan tener vida eterna y entender que tú viniste a morir por su pecado, a salvarlos de la esclavitud del pecado, a darnos vida cuando estábamos muertos en pecados. Señor, eso has venido. Lo hemos creído. Y te pedimos eso por aquellos que no han creído, Señor. Que hoy puedan creer, Señor. Sus corazones, esta verdad puede impactarles y puedan salir de aquí con esa fe y con salvación, Señor, en su corazón. Y los que hemos creído, Señor, gracias por recordarnos quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Perdónanos si en un momento hemos pensado como este pueblo, Señor, viendo a Jesús nada más como alguien que viene a cumplir nuestros deseos, con una expectativa diferente a lo que Él vino a hacer, Señor. Perdónanos, Él vino a morir por nosotros. Y nosotros tenemos que morir ahora por Él, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Cada día ver a Jesús de esa forma. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito eres, Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito eres. Como iglesia te agradecemos, Señor. Te agradecemos que hayas muerto en esa cruz, llevando nuestro pecado, nuestra maldad, Señor. Llevando el castigo de nuestro pecado, la ira de Dios sobre ti. Y sabemos que no te quedaste ahí, al tercer día resucitaste. Y es por eso que el día de hoy puedes dar vida y vida eterna. Y nos has dado vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por este plan que tú tenías, que estaba escrito y que se ha ido desarrollando y ha ido sucediendo en la historia de la humanidad, sin que el hombre lo entienda. Aún el hombre siga rechazándolo, pero aquí estamos creyéndolo, Señor, anunciándolo. Gracias, Señor. Hay cosas que aún no se cumplen, profecías que van a suceder y sabemos que va a suceder cuando tú regreses. Anhelamos ese momento, verte un día, Señor, y vamos a estar contigo ahí cuando tú regreses, Señor, ya no sobre un pollino, sino sobre un caballo blanco, Señor, como un gran guerrero. Así vendrás, Señor, a imponer tu justicia en la tierra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. El día de hoy, gracias, Señor, porque nos has recordado el significado de este día, Señor. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Mesías. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu plan de redención. En tu nombre oramos. Amén.